Buenos días, buenos nuevos días en el principio de año. Qué lindo. Eh, en la plática que quiero compartir hoy, el estudio, meditando en la palabra, como siempre hago, me vienen conceptos, me vienen ideas. Primero las asimilo como que son para mí y luego evalúo si es de compartirse. Y creo que sí. Al principio estaba inseguro porque más que una proclama va a ser una lectura de diccionario. ¿Por qué? Porque eh, me daba cuenta yo que, por ejemplo, el título ya lo pusieron, pon el título de la plática, o todavía no están allá. Bueno, entonces se los digo. Así, la Biblia y la política. ¿Por qué voy a usar el diccionario? Por la sencilla razón de que automáticamente ya tenemos unos conceptos de esas dos cosas, de la Biblia y la política. Pero los tenemos porque nos los han enseñado así, porque lo hemos escuchado así, a tal grado que con toda confianza les digo, hay quienes resienten que solo de política hablo. ¿Mm? ¿Por qué? Entonces, preguntándole eso yo al Señor, ¿qué hago para que no se ofendan? Vean, el diccionario, cuando hay un problema de, si se dice campeón o campeón, se va al diccionario, ¿verdad? Y aunque estén acostumbrados a decir campeón, y toda la familia diga campeón, el diccionario sigue diciendo campeón. Entonces, ¿qué es la Biblia y qué es la política? De acuerdo al diccionario, de acuerdo a las reglas que gobiernan precisamente la comunicación. Voy a comenzar con la Biblia. ¿Por qué? Porque aunque todos decimos es la palabra de Dios, es inspirada por Dios, ¿cuál es en realidad el concepto que se está viviendo, manifestando? Hay un montón de Biblias. Ahora ya no son solo traducciones de Biblias, ahora es diferentes Biblias. Y se van cambiando palabras, se van quitando palabras y se van añadiendo otras palabras. Y no porque se está teniendo nueva luz del original. Que a propósito, ahorita la noticia es que se encontraron varios nuevos rollos en el Mar Muerto. Y hasta el comentario que sacan al anunciarlos es lo que no nos habían dicho de la Biblia. Y así, pero al menos vamos a ver qué sale de esos rollos del Mar Muerto, porque son supuestamente los originales. No tienen que ser necesariamente todos de lo que llamamos Biblia, pueden haber apócrifos y otros, pero son más remotos. Bueno, eso ya sería algo, al menos porque hay una evidencia. Pero yo me refiero a la Biblia actual. Aún muchos evangélicos, muchos católicos siguen teniendo la Biblia como algo en sí, el libro abierto en la sala o cerca de la cama. El concepto que se tiene de Biblia, ¿verdad? Y en ese sentido, eh, ya no se está obedeciendo la Biblia como la palabra de Dios. Si fuera la palabra de Dios, no cuestionaríamos. No empezaríamos a buscarle interpretaciones diferentes que el escrito está. Ese ha sido el celo de mi corazón. ¿Por qué? Porque en años atrás, recuerdo en mi infancia, bastante en mi infancia, que no teníamos la Biblia. Y que según oía yo, decían que solo los eruditos, solo los ministros podían leer la Biblia. Que los laicos no la entendíamos. Que por eso nos tenía que ser enseñada. Y me doy cuenta que prácticamente volvemos a lo mismo. Si uno no es ahora doctor en teología, si uno no sabe las reglas de interpretación, si no estudia la hermenéutica y la homilética y los homelets, que son los únicos que sé de homilética, entonces que no se entiende la Biblia. Pero Dios la escribió, Dios la dejó para que cada uno de nosotros la pueda entender. Claro, y ahí es porque vuelvo al diccionario, porque una cosa es la gramática y otra cosa son las reglas de interpretación. La gramática no tiene sesgo religioso.
No es de la denominación evangélica o de la denominación católica o de la denominación apostólica. La gramática está dedicándose al idioma. Y al leerla así, como les he enseñado y les he mostrado en otras ocasiones, cobra sentido la palabra, ella sola se explica. Y voy a comenzar con la lectura de Romanos capítulo 1, versículos 28 y 29, que dice así: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Cuando se leen esas cosas, uno rápido piensa, ¿verdad? Uy, esos perversos, esos asesinos. Se nos viene, las palabras esas nos hace pensar en personas que hasta las vemos feas, ¿no? Su cara me asusta, o tiene, ¿por qué? Por lo que se escribe ahí. Pero dice que el punto aquí es que ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. ¿Qué hace Dios cuando nosotros no le queremos hacer caso? Nos manda un rayo, ¿no? Eso, a tu manera. A tu manera. Te pongo delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Tú escoge. No está que no me estás obedeciendo como nosotros, ¿verdad? No es como en la educación de los hijos, ¿verdad? Que cuando se le dice Carlos, ya le dije que no. Carlos, ya le dije que no. Carlos Eduardo Velázquez, ya le dije que no. Dice, entonces, así es como los padres, dice, ¿verdad? Ya le tienen contado cuando hay que hacerles caso, porque si no, se les van a pegar. Dios no es así. Lo que es más, Dios dice, ¿quieres irte por ese lado? Con gusto, te acompaño, si quieres. Como ya he dicho, aun cuando escogemos mal, Él está con nosotros, esperando que a saber si después de la tercera, la cuarta, la quinta caída nos damos cuenta que estamos equivocados y nos volvemos a su camino. Entonces dice, ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, entonces Dios no los castigó, sencillamente les permitió cosechar lo que habían sembrado. ¿Qué se puede sembrar de nuestras decisiones que Dios no tiene nada que ver con ellas? Nos puede salir bien temporalmente, y ese temporalmente puede ser un largo tiempo para nosotros, pero su fin va a ser mal. Hay un camino que al hombre le parece camino de vida, pero su fin es camino de muerte. No aprobar a Dios, viene lo que sigue. Por no aprobar a Dios, por no tener en cuenta a Dios, Dios los entregó, los dejó a una mente reprobada. Ahora no tenéis una mente reprobada. En Génesis capítulo 6, versículo 5 leímos: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Otra vez, ya me han oído, pero lo repito. La maldad de los hombres era mucha en la tierra. Había homosexuales, asesinos. No dice eso la Biblia. ¿De dónde sacamos nosotros eso? De las ideas que ya tenemos. Si no vamos al diccionario, especialmente al manual del Creador. En ninguna parte dice ahí que eran homosexuales y que por eso Dios se envió el diluvio. Y cuando Jesús habla de ese tiempo, dice como los días de Noé, estaban comiendo, casándose y dándose casamiento. No dice estaban adulterando, estaban matando. Pero nosotros, cuando ya leemos con ideas preconcebidas, no estamos prestando atención al mensaje. Dice, la maldad de los hombres era mucha y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La palabrita designio en el idioma original significa un formato, figurativamente una concepción de las cosas, es decir, propósito, un marco, una cosa enmarcada, imaginación, mente, trabajo. Todas esas definiciones nos dan la idea, pero si seguimos leyendo la Biblia, eso es a lo que se le llama la revelación progresiva, Pablo más adelante nos exhorta en el capítulo 12 de Romanos, versículo 2, no os conforméis. ¿Qué es conformarse? Conforma. No se adapten. Y lo que está diciendo aquí en Génesis
es que había ya un molde de pensamiento, una forma de pensar que la cual el enemigo había estado trabajando por más de 1500 años entre el pecado de Adán y el diluvio. Entonces, cuando ya oían política, para oír pensando en contexto, ya tenían una idea de política, así esos corruptos, así solo para robar, etcétera, etcétera. Ya tenían un marco de referencia y todo lo metían ahí. Entonces, poniéndole en otras palabras, sin aprobar a Dios, ¿qué sería aprobar a Dios en nuestros días? En nuestros días aprobar a Dios es tomar su palabra, porque eso es lo que tenemos revelado de Dios. Si creemos que Dios nos dejó algo revelado, es la palabra, la Biblia, el manual del Creador. Aprobarlo a Él es ir y consultar ahí, así como si se escribe campeón o campeón, es de consultar el diccionario en estos aspectos ético-morales que tienen que ver con nuestra vida cotidiana. El manual del Creador es lo que cuenta. Por eso, regresando ahora a que dice no aprobados, y por cuanto ellos desecharon tener el conocimiento de Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Qué es reprobado? La palabra en el original, no aprobados, es decir, rechazados, por implicación inútil, literal o moralmente, náufrago, réprobo. Para que la explicación sea más clara, les voy a leer otros dos versículos donde se usa la misma palabra de no aprobados, solo que se traduce diferente. Porque como se dan cuenta, las palabras en el hebreo y en el griego tienen diferentes significados y dependiendo de su contexto, se busca cuál de todas esas palabras es la más aplicable. Entonces, en 1 Corintios 9:27, Pablo dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado, no aprobado, reprobado. Razonemos ahora las palabras de Pablo. Lo tenemos como uno de los más grandes apóstoles, el que más escribió en el Nuevo Testamento, educado a los pies de Gamaliel. O sea que, como que dices, se graduó de Harvard en lo secular. Y es muy bien conocido por sus milagros y por sus oraciones y todo lo demás. Y él está diciendo, si yo me descuido, si no me corrijo a mí mismo, yo puedo venir a ser eliminado, a pesar de que he iluminado a tantos o a través de mí el Señor ha hecho grandes cosas. Pero si yo me descuido, puedo ser eliminado. Eliminado no significa, como digo, muerto. Significa no aprobado. No aprobado. Y si recordamos las palabras tan repetidas de Jesús, ustedes, Señor, en tu nombre hicimos, dijimos y todo, es decir, no los conocí, no son aprobados. Por los pecadotes que cometieron. ¿Cuáles fueron sus pecadotes? Predicaron en su nombre, sanaron enfermos, hicieron milagros. Por esos pecadotes no los aprobó. Entonces, el llamado de la palabra a nosotros es no por obras, para que nadie se gloríe. Sí debemos de hacer las obras, pero en el momento en que pensemos, algo que digo de nosotros los predicadores, es de que he oído y he leído testimonios después de tantos años de servirle a Dios, esto me hace. ¿Qué tantos años de servirle a Dios? Sencillamente ha sido aceptar su misericordia y el privilegio de leer su palabra y compartirla. He dicho que la mejor ilustración que puedo poner de mi persona y de todos los que de alguna manera ministramos es la de cartero. No escribimos la carta, la escribió él, para él. Y nosotros solo se la traemos. Digo que si en lo real un cartero le lleva a uno un cheque de $100,000 que le envía al tío Sam, nadie se le tira al cuello al cartero a besarlo y a darle las gracias. Pero en la vida cotidiana sí lo hacemos. Y ahí es donde no estamos aprobando el manual del Creador. Porque Pablo dice,
¿De qué nos jactamos? Si lo que tenemos nos ha sido dado, ¿de qué nos jactamos? No es mérito propio. Es siempre la gracia y la misericordia de Dios. Entonces Pablo dice, yo puedo ser de mente reprobada. Yo puedo ser eliminado si no me cuido a mí mismo de mantenerme dentro del escrito está, dentro del significado. Y recuérdense que es algo que sí he tratado de enseñarles. No es lo que yo diga mientras estoy predicando. Si ustedes no lo entienden así en la Biblia, no lo estoy diciendo bien. Porque ustedes también tienen la Biblia para que la lean. Y si yo digo aquí dice que es feo y ustedes leen que dice que está regular, entonces soy yo el equivocado. Pero si lo que les digo es lo que ustedes están leyendo, no busquen otro significado. Ese es el problema que le encuentro a las reglas de interpretación. Son buenísimas, ayudan bastante para la lechita espiritual, para lo que es sencillo de entender. Pero cuando quieren corregir el misterio de Dios con reglas de interpretación, ahí ya no están aprobando a Dios. Están saliéndose del escrito está y están yendo a su propia prudencia. Y por eso es que hay tantas denominaciones. Porque los eruditos de las diferentes denominaciones, cada uno tiene su interpretación del mismísimo texto que está en español. Y algunos de nosotros que no tenemos ninguna de esas talentos o diplomas o lo que sea, preferimos escoger el escrito está. En 2 Timoteo, también siempre Pablo hablando, capítulo 3, versículos 1 al 5 y el versículo 8. Dice, también debes saber esto. Ok, vayamos paso a paso. Que en los postreros días, como está escribiendo Pablo, no se refiere a los postreros días de los que hablaron los profetas. Nosotros ya hemos estudiado aquí que cuando hablaron los profetas, Joel y todo, esos postreros tiempos fueron los tiempos de los apóstoles, tal como dice Juan Pedro, esto es lo dicho por Joel. Como dice Pablo, a nosotros que nos han alcanzado los últimos tiempos, como dice Juan, hijitos, ya es el tiempo final. Entonces, respetando el escrito está. Lo que los profetas dijeron, tiempos futuros, tiempos postreros, los apóstoles dijeron, tiempos presentes. Entonces, cuando un apóstol dice postreros, no se está refiriendo a lo que ya pasó, se está refiriendo a los nuestros, a nuestros tiempos postreros. Porque ya terminó el siglo pasado, estamos en el siglo presente, esperando la venida del siglo venidero. 3 siglos que menciona la Biblia, no son invención mía, ahí están. Entonces, ¿qué dice Pablo? También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Lo sabemos. ¿Qué no ha pasado? De maldades y de peligro. Pero ahora, ¿qué es lo que causa el peligro? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios. Con esa definición, ¿qué se les viene a la mente? ¿Qué clase de personas? Si se pudieran ustedes imaginar a alguna de esas personas, ¿cómo la ven? Que llena estos requisitos. ¿Qué aspecto le ven? La tendencia, como digo, es rapidito. Bandido. Malo. Hasta en la cara se le nota la mirada que tiene. Pero fíjense que dice el manual. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A esto se evita. Tendrán la apariencia
de piedad. No son esos monstruos feos que vemos, no son esas personas con la carota, no, 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 tendrán apariencia de piedad. ¿Y qué es piedad? Esa es otra cosa que nos limita. Tenemos la piedad como que lástima. El concepto de piedad, ¿verdad? Tiene lástima de la persona, tiene piedad. No, el aspecto de piedad en la Biblia y en el idioma español antiguo, pío e impío, se refiere a las personas pías que buscan hacer las cosas buenas respetando la dirección de Dios. Impíos, los que hacen las cosas malas. Entonces, tendrán apariencia de piedad, que son buena gente, que son buenas personas. Y eso es por lo peligroso, porque ni modo, cuando vemos que viene el medio loco, peludo, con un cuchillo, ya sabemos que hay que tener cuidado. Pero cuando viene una persona tranquila, muy educada, muy cortés, muy amigable, bajamos la guardia. Y ese es el problema, dice Pablo. Mientras no aprendamos a discernir en el Espíritu. Bueno, pero yo no sé discernir en el Espíritu, tienes razón. Pero miremos los frutos. Porque los frutos no son lo mismo que las obras. Alguien que hace milagros, alguien que es usado en sanidad, en predicación, alguien que es usado en cualquier don. El don no hace a la persona. El don, una vez más, el don es la carta escrita por el Padre para sus hijos. A veces el cartero está bien vestido y a veces es un peludo horrible. Pero lo que hace la diferencia es que entendamos que el mensaje es el que cuenta. Que no se juzgue al profeta, sino que la profecía. Porque he usado cuando está aquello de los que tienen miedo del 666 y que la bestia y todo eso, les digo yo, ¿qué pasaría si yo vengo con una camiseta con el 666 a predicar? ¿Recibirían el mensaje? ¿O les asustaría más el 666? Ya no están juzgando el mensaje, están juzgando al cartel, a la persona. Si el diablo se para y lee Juan 3:16, si alguno lo cree, se salva. Pues claro, es la palabra, es el poder de la palabra, no el cartero. Entonces, de esa misma manera, es lo que está advirtiendo Pablo. Los tiempos de peligro es que no sabemos escuchar la palabra, sino que miramos la misma política, que por eso es que también lo mezclé. El candidato que a los niños, besa a los niños, a todo el mundo, soy tan lindo, ¿verdad? Mientras que el otro que no, son charadas de estar dándole a los pobres de que trabajen. Uy, qué malvado no tiene corazón. Bueno, pero si Dios, Jesús lo dijo, ¿alguien le va a decir a Jesús malvado? El que no quiera, no, perdón, fue Pablo, ¿verdad? El que no quiera trabajar, que tampoco coma. ¿Dónde está su misericordia? ¿Ven lo peligroso de esos tiempos? Que no se valora. El escrito está. No se aprueba a Dios en su palabra. Entonces Él nos entrega, no nos castiga, nos deja que cosechemos los frutos de nuestros pensamientos, que tendrán apariencia de piedad. A esto se evita. Sigue diciendo el mismo texto. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Los falsos profetas, no los falsos profetas, los magos de Faraón, imitaron, fíjense qué tremendo, imitaron los milagros de Moisés. Moisés tiró la vara y se convirtió en culebra. Ya no tiraron la vara y se convirtió en culebra. No son las obras.
No son las señales y prodigios. Es de entender, de acuerdo al manual, quién estaba hablando, representando a Dios, y quién estaba resistiendo lo que dice Dios. Para que quede más claro, voy a ser muy específico. El hecho de que haya ministros de años con diplomas, títulos, doctores en teología, que tengan un excelente testimonio ante su congregación de que son hombres honrados, hombres honestos, hombres de bien. Pero si están aprobando que se puede aceptar como miembro del cuerpo de Cristo a personas homosexuales y hasta ministros como personas homosexuales, ellos son reprobados. Son de mente reprobada. ¿Por qué? Una vez más, porque el molde de pensamiento ya no es el escrito está, sino que el de las circunstancias. Es más misericordia. Esa pobre gente que está esclavizada en ese engaño que el hombre se cree mujer y la mujer se cree hombre, necesitan ayuda. Y al menos si los aceptamos en la congregación van a estar escuchando la palabra de Dios. ¿En dónde dice eso el manual del Creador? ¿Cuándo dejó de ser cosa abominable a los ojos de Dios el homosexualismo? ¿Cuándo cambió Dios de opinión? Entonces, esos son los tiempos peligrosos. Porque personas de apariencia de piedad, pero resisten a la verdad de la palabra. A esos evitan. De ahí que, en cuanto a la Biblia, la definición o la resolución que nosotros debemos tomar es que sigue siendo el manual del Creador. Sigue siendo la palabra única fuente de verdad. Y lo que el manual aprueba, Dios lo aprueba, porque es su manual. Y lo que el manual no cambia, aunque todas las denominaciones del mundo cambiaran, simplemente se convertirían en mentes reprobadas que resisten a la voluntad de Dios. La segunda palabra, política. Ya estamos cansados de política. La política es corrupta, la política es sucia. ¿De dónde lo sacamos? Aún del diccionario secular dice eso. La política es lo más chuco que puede haber pasado y que los hombres se aprovechan de ella. A mí me encanta usar el diccionario de Webster de 1828, es el original. El señor Webster era un hombre, aparte de ser muy culto, era temeroso de Dios. De hecho, en su diccionario original, y hago así porque así es de grueso, lo tengo en casa, es un librote así. Entonces, cuando explica el significado de una palabra, y a veces se ponen oraciones o ejemplos, pone textos bíblicos, en la mayoría de los casos, para mostrar el uso correcto de la palabra. Entonces, en el diccionario Webster, habla de política de esta manera. Política, la ciencia del gobierno, la parte de la ética que consiste en la regulación y el gobierno de una nación o estado, para la preservación de su seguridad, paz y prosperidad, comprendiendo la defensa de su existencia y sus derechos contra el control o la conquista extranjera, el aumento de su fuerza y recursos, y la protección de sus ciudadanos en sus derechos con la conservación y mejora de sus costumbres. La política como ciencia o arte es un tema de vasta extensión. Analicémoslo por partes.
La política es una ciencia, que dice el diccionario de ciencia. En un sentido general, conocimiento o cierto conocimiento. La comprensión o entendimiento mental de la verdad o los hechos. Eso es lo que hace la ciencia. Nos lleva a la verdad, al conocimiento verdadero de los hechos o de la verdad de lo que se está investigando. Entonces diríamos que la política es el conocimiento, la comprensión o entendimiento de lo que el gobierno es. ¿Y qué es gobierno? Otra vez, déjame ver, pon ahí gobierno ya, por favor, quiero asentar. Miren, no cambié colores, pero dale el otro. Sí, cambié. Lo que está en color diferente yo lo puse, no es el diccionario. Todo lo demás es la definición del diccionario. Pero yo, en mi entendimiento de la Biblia, le llamo la atención a cómo se aplica a diferentes esferas de gobierno, porque eso es otra cosa. La mayoría de la gente cuando oye gobierno solo piensa en el gobierno cívico, en el gobierno de las tres ramas, de los tres órganos de gobierno, legislativo, ejecutivo y judicial. Pero ahora sí, les leo la diferencia de gobierno según el diccionario Webster. Control, restricción, esa sería la definición. Control no meramente es negativo. De hecho, en la educación de los hijos, el primer elemento necesario es el control. Nuestros hijos nacen, no todos nacemos totalmente dependientes. Y no nos valemos por nosotros mismos, ni podemos hacer nada por nosotros mismos. Nuestros padres nos tienen que crear. Pero conforme vamos creciendo y empezamos a tener ya, poder correr, poder caminar o algo así, se requiere control. No es de hablarle a los hijos como el humanismo ha metido. No le dé vara a su hijo, háblele. Si le da vara, lo va a hacer que sea una persona, así rebelde y todo. Háblele, el niño entiende. No, el niño no entiende. Y el manual del creador sigue diciendo, la necedad está ligada al corazón del muchacho. La vara de corrección lo apartará lejos. No ha cambiado. Aunque la ciencia haya evolucionado tanto, Dios sigue siendo el mismo en su palabra en la vida. Entonces, control no es malo, que me tiene controlado. Aún en mi desarrollo, cuando confronté la situación que nuestra hija no quería estudiar magisterio, sino que quería bachillerato. Y yo le dije, no, magisterio. Es que quieres controlar mi vida. Le dije, no quiero, lo estoy haciendo. Control. Porque lo que hagan nuestros hijos hasta los 18, ¿a quién le cae la viga? ¿Ante Dios? Al Padre. Los padres somos los responsables ante Dios. Ya cuando ellos son mayores de edad, ellos dan cuenta de sí. Pero mientras son menores, los padres somos responsables. Entonces los padres tenemos que poner el control. Y escúchenme, no sé, se enojan algunos con mis ilustraciones, pero son las más sencillas. Si a un perrito se le puede enseñar a que no se orine adentro, que vaya al patio, ¿cómo no se va a poder entrenar a un niño? A una niña. Porque los niños no necesitan enseñanza, necesitan control. Luego, conforme van creciendo, en mi mente siempre sale, ahí está la pizarra, donde está el marco del pizarrón, de ciencia para abajo, viene una línea que se llama control. Y de gobierno para ciencia es una línea que habla del 0% al 100%. Quiere decir que, y la línea de abajo es de 0 a 18.
la edad. Quiere decir que de 0 a 18 lo que hay 100% es control. Y viene perdiéndose el control hasta llegar a los 18. Y de 0 a 18, la línea que va para arriba del gobierno general es educación. No hay nada de educación y conforme va creciendo se va educando hasta llegar a los 18. El ideal es que a los 18 ya no tengamos que enseñarles nada, sino que ellos ya pueden valerse por sí mismos. Si los hemos controlado y entrenado mientras estaban en nuestro cuidado. Entonces, el gobierno es eso, control. Y el control del vehículo, ¿para qué controla el vehículo? Para no irme a estrellar, para llegar a donde quiero llegar. ¿Para qué se controla la alimentación de los hijos o lo que sea? El control entonces es necesario. De hecho, Dios nos diseñó para ser personas autocontrolables, autogobierno. Eso se perdió por el pecado de Adán. Pero cuando seamos restaurados, vamos a volver a ser personas con autogobierno. Porque para ser a la imagen y semejanza de Dios, Él no tiene quien lo controle, Él no tiene a nadie que le diga qué hacer. Y nosotros tenemos que llegar a esa edad, a esa etapa. Entonces, y restricción. ¿Qué es restricción? Restricción es limitar. Quiero ir, no, ahí no va, punto. No, eso no se toca. No, eso no se come, punto. ¿Por qué? Porque yo digo, punto. No es estar explicando nada a los niños. Dios no nos explica. Simplemente nos dice, por la derecha, no por la, o por la izquierda. Pero es que la izquierda, está bueno, pues. Pero desde luego ya somos mayores de edad. Entonces nos deja que nos vayamos por la izquierda y que hagamos desgracia de nuestra vida. No se pone a argumentar y a pelear con nosotros. Ya le dije que hagan caso, no, Dios no nos dice eso. Y nosotros tenemos que entrenar a nuestros hijos que cuando decimos eso no es no. Y respaldarlo con la vara. Acolchonadito tienen el lugar donde hay que darles para que no se dañen. Pero sí les tiene que doler para que aprendan que desobedecer causa dolor. Si no lo aprendemos de niños, cometemos los mismos errores de grandes. Muchos de nuestros dolores son una torpeza. Es nuestra mente reprobada en esos aspectos que no hemos aceptado. El escrito está como está. Si lo aceptáramos y jugáramos por las reglas, las cosas no serían tan dolorosas. Siempre hay dolor. En ejercicio, en todo hay dolor. Pero es un dolor que podemos manejar y podemos controlar. Pero si de repente se cayó algo encima de algo y lo queremos levantar, un dolor que no hemos ido desarrollando la fuerza, hasta nos puede dañar físicamente. Entonces, control y restricción, eso es gobierno. Sigue el diccionario, pero yo digo, la primera parte se dirige al autogobierno. ¿Por qué? Porque dice, los hombres son propensos a descuidar el gobierno de su temperamento y sus pasiones. Autogobierno. El diccionario, insisto, no tiene las palabras de color, esas las puse yo. Pero todo lo demás es la definición del diccionario. Ok, sigue diciendo entonces, gobierno familiar. Sí, el diccionario dice, el ejercicio de la autoridad por parte de un padre o cabeza de familia. Los hijos a menudo se arruinan por el descuido del gobierno de los padres. El ejercicio de la autoridad. La soberanía radica en el pueblo que la delega para su oficio, para su ejercicio, a los órganos ejecutivo, legislativo y judicial. Ese es el gobierno familiar. El ejercicio de la autoridad por parte de un padre o cabeza de familia. Sigue el diccionario, y digo yo, esas asociaciones voluntarias. Forma de reglas y principios fundamentales por los que se gobierna una nación o un estado.
o por los que los miembros individuales de un cuerpo político han de regular sus acciones sociales. Como he dicho, desde que José cometió el error que cometió en Egipto, el gobierno se ha apoderado de nuestros derechos inalienables, de nuestra vida, libertad y propiedad. Y ya no hay asociaciones voluntarias, porque si un ilegítimo, fraudulento presidente decide que ahora se le tiene que pagar un salario tal al empleado y todo el mundo lo obedece. No, si yo quiero un servicio, yo estoy buscando que me pinten la casa. Y viene un pintor y me ofrece esta calidad y este precio, y otro esta calidad y este precio, y otro esta calidad y este precio, y yo escojo cuál. Y si soy una persona, como ya han pasado en casos reales, de que por X, Y, Z razón una persona, un profesional se queda sin trabajo, y entonces anda buscando trabajo, desde luego va algo de su profesión, y el que lo entrevista se siente que es menos calificado que el que está entrevistando, entonces no quiere darle el trabajo, porque está mejor capacitado que él, o porque tendría que pagarle un salario más alto, y el que está necesitado, como de hecho pasó con uno de unos hermanos en la iglesia nuestra antaño, si yo no estoy aplicando por ese puesto, estoy aplicando por este, y que acepto trabajar por este salario, que no es el que se ganaba en mi puesto, pero necesito. Y no, porque de acuerdo a las leyes, ¿verdad? El salario para esto es esto y esto y esto. Eso no le importa al gobierno civil, no le pertenece al gobierno civil. Eso es asociaciones voluntarias. Yo quiero trabajar, ¿cuánto me pagas? Esto. Acepto. No puede, porque no le está pagando el salario mínimo, pero yo necesito llevar comida a mi casa. ¿Y qué van a conseguir eso? Entonces la gente despido a los empleados. Yo puedo pagar ese salario mínimo a los empleados, los despido. ¿Y qué va a hacer el presidente? No se preocupen, si los despiden, yo los voy a ayudar. Entonces, una vez más, asociaciones voluntarias. Ahí tendría que estar el control y la restricción. El control es acuerdo mutuo. Lo que vamos a hacer, tú me ofreces este servicio, yo estoy de acuerdo en pagar a este puesto. No, pero se está aprovechando de vos porque hay otro que puede hacerlo mejor. Bueno, eso ya es opción mía, entonces de buscar otro. Sigo leyendo y ahora sigue el diccionario a lo que llamo yo gobierno civil. El sistema de gobierno en un estado, forma de reglas y principios fundamentales por los que se gobierna una nación o estado, o por lo que los miembros individuales de un cuerpo político han de regular sus acciones sociales. Una constitución escrita o no escrita, por la que se prescriben y definen los derechos y deberes de los ciudadanos. Fíjense, se prescriben y definen los derechos y deberes de los ciudadanos y funcionarios públicos, como un gobierno monárquico o un gobierno republicano. Los derechos y deberes de los ciudadanos son los mismos que los derechos y los deberes de los gobernantes, porque todos somos ciudadanos. Y las leyes tienen que ser parejas para todos. Un gobierno que, porque Guatemala es plurilingüística y pluricultural y un montón de charadas, y entonces hay leyes para este grupo, leyes para este grupo, leyes para... Eso no es ley. Eso es una mente reprobada que no reconoce que Dios nos hizo a todos iguales en derechos, pero también en responsabilidades. Y el fin supremo del gobierno civil es que el bien común. El bien común es lo que es mejor para todos, aunque la mayoría esté en contra. Porque el bien común no es el bien de la mayoría, es el bien que el manual del Creador dice que es lo mejor. ¿Qué es lo primordial en entender los derechos inalienables dados por el Creador? Él nos formó a su imagen y semejanza y nos ha dado vida, libertad y propiedad.
Nosotros somos responsables ante Dios cuando estemos a todos compareceremos ante el tribunal de Cristo y cada quien dará a Dios cuenta de sí. Entonces me va a preguntar por cómo manejé mi vida. Ay, señores, que yo estaba en Guatemala y el comunismo y esto y lo otro, yo estaba en Venezuela. No, 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 no. Yo te di el derecho a ti, de tu vida, de tu libertad y de tu propiedad. Tú tenías que defenderlo. Tú tenías que hacer lo que fuera para cuando yo te pida el talento que te dejé, o cuando yo te pregunte cuánto ganó la mina que te dejé, tú me dijeras, tu talento ha ganado tanto, tu mina ha ganado tanto, o al menos, como le dice a otro, lo hubieras metido al banco para que yo viniera a recibirlo con intereses. Me voy a poner en ese último ejemplo. Si no podemos pelear por nuestra vida, libertad y propiedad nacionalmente, al menos están dispuestos a pelear por nuestra vida, libertad y propiedad individualmente. Y si muero en esa condición, al menos voy a ser desaprobado por Dios, porque al fin y al cabo estoy haciendo lo que Él decía en su manual. Que el medio ambiente, que el comunismo, que la maldad no lo vea así y me quite la vida, me importa un comino. Porque para mí el manual del Creador no ha cambiado. No se acomoda a las mentes reprobadas que tienen apariencia de piedad, que dicen que es para ayudar al pobre, que es para ayudar al pueblo, que es para la mejora de la nación, pero contradicen la verdad, como los magos de Faraón. Ante el escrito está. Entonces la política es la ciencia necesaria para funcionar ordenadamente como persona, como familia, como negocios, como empresas, como profesiones, como deportes, como arte, lo que es asociaciones voluntarias, y desde luego en lo civil, en el gobierno. Noten lo que sigue diciendo la definición de política, que aunque la leímos y la leyeron, no sé a cuánto les hizo clic. La parte de la ética que consiste en la regulación y el gobierno de una nación o estado. La parte de la ética. La parte de algo, aunque es más pequeña, sigue teniendo la naturaleza del algo. O sea que la parte de ética sigue siendo tan fuerte como la ética. ¿Qué es la ética? Ética. Las doctrinas de la moral o de los modales sociales. La ciencia de la filosofía moral que enseña a los hombres su deber, no sus derechos, su deber y las razones de él. Ese es el gran problema que el humanismo ha metido, como digo, en la iglesia también. Porque en la iglesia los derechos se llaman bendiciones. Y se enseñan bendiciones. Y no se enseña responsabilidad, no se enseña su deber. Las promesas del Señor tienen condiciones. Si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si permaneces en mi palabra hasta el fin. Entonces, no se enseñan las condiciones. Solo se enseñan los derechos, vida eterna, bendición, prosperidad. Pero la ética son las doctrinas de la moral o de los modales sociales que le enseñan a los hombres su deber y las razones de él. ¿Por qué debemos de obedecer? Aunque seamos ya nadando contra la corriente. Porque en última hora el único juez justo, cuando estemos ante su presencia, nos va a juzgar por su manual, no por lo que los doctores de la ley de nuestros días hayan dicho. Un sistema de principios morales, un sistema de reglas para regular las acciones y los modales de los hombres en la sociedad. Esa es la política.
Es parte de eso la política, no el concepto actual de política, sino que la definición original. ¿Y qué es entonces? Dice los modales de los hombres en la sociedad. Y está expresado, regreso a lo que leímos del diccionario, en la preservación de la seguridad, de la paz y prosperidad. Y dice, comprendiendo, y esa palabrita comprendiendo no se refiere a entendiendo, es de comprender. Dice, vamos a tomar el curso sobre tal y tal cosa que comprende esta y esta y estas lecciones. Entonces la palabra comprendiendo es incluyendo, teniendo en sí la defensa de su existencia y sus derechos contra el control o la conquista extranjera, y incluyendo el aumento de su fuerza y sus recursos y la protección de sus ciudadanos en sus derechos con la conservación y mejora de sus costumbres. En la palabra comprendiendo, tengo la definición del diccionario aquí, significa abrazar o seguir o rodear por todas partes algo, contener o incluir en sí algo. Hay dos textos de la Biblia que voy a poner para ilustrarlo en la palabra original. En Juan capítulo 1, versículo 5 y siempre en Juan capítulo 12, versículo 35. Dice así, 1:5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Es la misma palabra comprender. Las tinieblas no pudieron prevalecer, controlar, cerrar a la luz. Y el versículo 35, capítulo 12. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprenda otra vez, para que no los abarque, para que no los encierren en su molde las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. De ahí que la política es para la preservación de la seguridad, paz y prosperidad, lo que contiene o incluye en sí la defensa de su existencia y sus derechos contra el control o la conquista extranjera, etc. Esa es la verdadera definición y significado de política. Eso es lo que mentes aprobadas por el manual y por el creador producirían en una nación. Si no tenemos esos frutos, es porque los que nos están gobernando no son mentes aprobadas. Ay, sí, pero fulanito es buena persona. Ay, sí, clarito. Sí, sí. Pero, ¿qué dice el manual? Eso es lo que tenemos que ver. De ahí que no debe sorprenderles que yo diga que Cristo manifestó un comportamiento político perfecto, tal como estaba profetizado en Isaías 9, 6 y 7. Y el principado, ¿qué es el principado? El gobierno, el poder, la autoridad. Noten que desde antes de que viniera el Cristo ya estaba profetizado. Y de hecho los llamados reyes magos, cuando llegaron preguntando, ¿dónde está el rey que ha nacido? Gobierno desde un principio. Génesis. Creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, y le dijo, para señorear y sojuzgar, gobierno. Pero no con la mente reprobada de la actualidad, sino que con el significado. Dice, y el imperio, el principado sobre su hombro, o sea, la responsabilidad del gobierno recae sobre él. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio. Imperio es religioso. Imperio es de lo que se trata la iglesia. Pues el Cristo dice,
que sí, lo dilatado de su imperio y la paz lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. ¿Se recuerdan que la palabra dilatado es que algo se va dilatando, va creciendo? O sea que el crecimiento de su gobierno no tendrá fin. O sea, sí, hermano, va a reinar 1000 años. No, 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 es dilatado, no tendrá fin. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. Jesús fue la persona más ética y moral. Ejerció su poder y autoridad para el bien común, no para enriquecerse él. Restringió el abuso de los líderes y enseñó la justicia y la verdad. Termina el diccionario de Webster diciendo: la política como ciencia o arte es un tema de vasta extensión e importancia. ¿Será entonces que debemos estudiar la política? ¿Será entonces que debemos aprender a vivir la política como está definida en el diccionario? No en un partido político, no en una religión, sino que en una conducta de vida en la sociedad. Repito lo que ya he enseñado. El diablo no puede inventar nada. Todo lo que hace es tomar lo creado e inventado por Dios, manosearlo, ensuciarlo, para que cuando nosotros lo veamos digamos, chish, no. Y de esa manera hace que desechemos nada más y nada menos que lo que el Creador preparó para que fuéramos sus representantes, para que manifestásemos su imagen y semejanza. Porque desechamos lo sucio, habiendo dicho la palabra que cuando Dios terminó la creación, vio que todo era bueno, en gran manera. Déjenme ir concluyendo con Hebreos 6, 17 y 18. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa. ¿Quiénes son los herederos de la promesa? Los que creemos en Cristo, porque Él es el Hijo de la promesa. La inmutabilidad de su consejo. ¿Inmutabilidad qué es? No cambia. O sea que el consejo que Él dio no cambia. Interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Entonces, primera pregunta, ¿cuál es su consejo? Otra vez, diccionario. Consejo, resolución, es decir, objetivamente, consejo o por implicación, propósito, voluntad. Cuando hablamos del consejo de Dios, estamos hablando de su palabra. Es el propósito que Él tiene al habernos creado y la voluntad de qué quiere que seamos y cómo nos comportemos. Y en Isaías 49 y 10, 40, versículos 9 y 10 dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio. Y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Entonces,
usando una mente racional, porque esa es otra cosa. En la Biblia, a las personas, por muy como dicen, IQ, de que tengan el IQ más alto del mundo, si no aceptan la Biblia, son bestias. El que no usa el raciocinio acorde a la palabra de Dios, en la Biblia le llaman bestia. Y usan el poder bestial para gobernar. Entonces dice, desde el principio, mi consejo permanecerá y hará todo lo que quiera. Entonces, ¿cuál fue el principio? Y vio Dios, Génesis 1:27, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. En el libro de Hechos, capítulo 10, Pedro está en la terraza y tiene una visión de un manto que baja con toda clase de animales, inmundos y limpios. Y una voz que le dice, Pedro, caza y come. Y Pedro dice, no, Señor, yo nunca he comido nada común o inmundo. Y el versículo 15, volvió la voz a él la segunda vez y le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. No hay nada malo y algo bueno. Todo lo que Dios hizo es bueno. Lo que pasa es que estaba inmundo, sucio, al igual que nosotros, muertos en nuestros pensamientos, en delitos y pecados. Y la sangre nos limpió. Por eso que somos nueva criatura, pero no porque seamos cosa nueva, sino que somos redimidos, limpiados. Y Dios dice que limpió todo lo que estaba inmundo. Y Pablo lo aclara, no, el mismo Señor Jesús lo aclara en Marcos capítulo 7, versículos 18 al 19. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que el hombre sale, eso contamina al hombre. Entonces lo que quiero decir como conclusión, desde un principio Dios nos formó y nos hizo para ser personas políticas, en el sentido correcto de la palabra, en el sentido ético, moral de la palabra. Y nos dio dos palabras claves, trabajar y proteger. Trabajar toda la creación. Miren, si miren aún con nuestra mente tan sucia en el pecado y en la enemistad que hemos estado contra Dios, todos los adelantos que se hacen en la octava maravilla y esto y lo otro, y que ahora se sorprende de que tal vez ya vamos a pillar, van a viajar a la luna y al Marte y todo lo demás, con mentes reprobadas. Imagínense lo que no ha de ser vivir bajo un régimen en una tierra de mentes aprobadas. La misma naturaleza dice que está guardando esa manifestación, porque la misma naturaleza se la ha librada de la mugre, de la corrupción en la que ha sido sometida. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón. Por eso es que el hombre no entiende, porque todos sus pensamientos reprobados nunca llegan a la eternidad. Se quedan todo en el presente. No entienden que hay un siglo venidero y que dice que las maravillas del siglo venidero son indescriptibles en este siglo presente. Pero que actuemos en este siglo presente conforme al escrito está y conforme nuestra mente sea renovada, comprenderemos más aún las maravillas y la misericordia de nuestro Dios. Volvamos a respetar la Biblia como el manual del Creador. No argumentemos con ella en lo que está claro y explícito. No nos pongamos a ver lo que la mayoría hace, lo que dicen los doctores, lo que dicen los eruditos, lo que dicen todo. Volvamos al escrito está. Seamos tontos, porque el Evangelio es locura.
para los que se pierden. Pero para los que creemos es poder y salvación de Dios. Y de esa manera sabremos que somos gratos a los ojos de Dios. Porque Él dice que si lo amamos, lo evidenciamos guardando sus mandamientos. Amén. Hoy es primer domingo del mes. Y conforme a nuestra tradición o costumbre, y hago énfasis para que se den cuenta que una tradición no tiene que ser mala. Por ejemplo, en nuestra casa celebramos la tradición que aprendimos en Gringolandia de celebrar el Día de Acción de Gracias como familia. Y varias otras tradiciones que se guardan conforme al escrito está. Entonces, una de las tradiciones que Jesús nos inculcó es que todas las veces, o sea que lo podemos hacer una vez al mes, una vez a la semana, todas las veces que nos reuniéramos y comiéramos de este pan y bebiéramos de esta copa, tenemos algo que hacer, la muerte del Señor anunciar. Así que antes de anunciar la muerte del Señor, pasen a tomar los elementos. Y cada vez que llegamos a esta... Gracias. A esta etapa, me gozo en hacer memoria. Dice, así que todas las veces que comieres este pan y bebieras esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y lo que trato de preguntarme cada vez es, ¿qué estoy anunciando con la muerte del Señor? No es anunciar que murió en una cruz. Eso lo sabe todos. Eso hasta las mentes reprobadas lo saben.